En este video estaremos viendo cómo contar historias con datos. Lo primero que podríamos pensar es que con los datos podemos recopilarlos, procesarlos, analizarlos y obtener respuestas para tomar buenas decisiones o contar buenas historias. Sin embargo, este proceso no es del todo fluido. Muchas veces nos encontramos con bastantes retos en la captura de información, en cómo la procesamos y sobre todo cómo la visualizamos. Existen bastantes dificultades a la hora de acceder y preparar la información para comunicarla efectivamente. Veamos algunos ejemplos. El caso principal es que los datos no existen o sean de muy difícil acceso, como es el caso de minorías o poblaciones vulnerables de las cuales no se tiene registro. Tenemos también casos en los que los datos no existen o existen parcialmente, donde básicamente hay subregistros de información y completar la información puede ser costoso o mucho trabajo. Existen también casos donde tenemos datos malos en buen formato. Un ejemplo de esto son los datos de salud, donde normalmente las bases de datos del Estado, si bien existen bases de datos que registran todos los movimientos de salud, en la práctica al revisar los datos vemos que los datos cambian bastante. Por ejemplo, cambian los nombres, los tipos de identificación de las personas cambian las mujeres, algunas mujeres tienen nombre de viuda, el nombre de soltera, y esto representa bastantes retos a la hora de consolidar la información. Otro ejemplo son los buenos datos en mal formato. Normalmente lo vemos, por ejemplo, en expedientes judiciales, donde se es bastante riguroso en cómo se captura la información y en la calidad del dato, pero en la práctica su formato no permite procesarlos de manera fácilmente. Y existen otros casos en los que puede que los datos existan, que estén completos, que sean de buena calidad y estén en buenos formatos, pero no necesariamente se pueden utilizar por algún tema legal. Por ejemplo, puede existir algún registro público a partir de contratos con privados en los que no quedó claro quién es el dueño de la información y por tanto no es fácil acceder a ella. Con esto en mente, vemos que existen muchos contenidos basados en datos, pero no muchos datos. Esto es algo que decía Simon Rogers, quien es el director del Google News Lab. Lo mencionó para la revista Mother Jones hace varios años y es todavía relevante. La realidad es que no necesitamos grandes volúmenes de datos para contar historias. Existe una concepción, a nuestro modo de ver, errónea sobre el Big Data, y es que el Big Data es para las máquinas, no necesariamente para los humanos. Nosotros como humanos estamos viendo y analizando datos a partir de información agregada y consolidada. Vemos acá un ejemplo. No importa si estamos analizando millones de contratos públicos, al final vamos a ver algún agregado por departamento o por tipo de contrato. Y esto normalmente es una tabla pequeña con pequeños datos. Asimismo, si estamos viendo, por ejemplo, resultados de elecciones, si bien los datos pueden ser grandes para las máquinas, en la práctica nosotros como ciudadanos o tomadores de decisión o periodistas que estamos comunicando alguna información particular, comunicamos la información, por ejemplo, con un mapa que tiene tantos puntos como regiones haya en el mapa, que en la práctica no son tantos. Y asimismo pasa con diferentes herramientas de visualización. Un punto muy importante es que existen muchas fuentes de datos pequeños. Básicamente existen muchas oportunidades para contar historias a partir de tablas pequeñas de datos que están dispersas en diversos documentos. Por ejemplo, en algún informe del DNP o de cualquier organización de la sociedad civil podemos encontrar algún reporte con algunos datos muy relevantes que pueden que no sean grandes, pero que dan muchas oportunidades para contar historias. Entonces, ya que tenemos acceso a fuentes de datos, podemos ahora pasar a ver cómo las podemos visualizar y analizar para ser mucho más efectivos a la hora de comunicar la información. Es muy importante tener en cuenta que existen balances a la hora de contar historias con datos. Varios de ellos nos ayudan, o entenderlos, nos ayudan a poder orientar nuestras investigaciones y nuestras herramientas de visualización de información para contar una mejor historia. Vemos que uno de los principales balances es el cuantitativo versus lo cualitativo. Digamos que en principio nosotros sugerimos que no se tenga una diferenciación estricta sobre estos temas. Básicamente
Cuando hablamos de cuantitativo podemos pensar en solo números, cualitativo en solo historias, pero un balance entre los dos es fundamental a la hora de comunicar información. Existen en esta línea cosas que se vuelven solo números o cosas que ni siquiera son números. Veamos un ejemplo puntual para aclarar a qué nos entendemos. Si lo miramos con personas, puede ser más evidente. Si analizamos bases de datos de alguna problemática en particular, podemos caer en el extremo de volver a las personas solo números y por tanto perder su humanidad y sus historias. Y por el otro lado, si nos enfocamos mucho en las historias, tenemos casos en los que las personas ni siquiera son números. Por ejemplo, hace un buen tiempo estaba analizando la base de datos del conflicto armado en Colombia y me topé con este número 14 en una tabla de Excel. Resulta que esto era el número de veces que una niña, una mujer, había sido abusada sexualmente en el conflicto armado en Colombia. Cuando miramos estos números directamente en una tabla de Excel, pierden completamente su humanidad y se nos puede olvidar qué es lo que está pasando detrás. Asimismo, en una base de datos de ese estilo, casos de violencia o algo así, podemos encontrar que pueden existir muchos casos, por ejemplo, de violencia contra la población LGBT dentro de una base de datos muy grande. Eso prácticamente es un subregistro y las historias que están allí detrás son bastante valiosas. Vemos que, no sé, tal vez un campesino a quien los paramilitares le desaparecieron a su hijo, no reconocía que su hijo era gay y por tanto no quedó ningún registro oficial sobre esta historia. Sin embargo, estos dos balances es muy bueno tenerlos en cuenta a la hora de contar las historias. Cuando podemos contar historias simples con datos sencillos o prácticos o podemos contar historias complejas. Una historia simple podría ser, no sé, hablar sobre los resultados de las Olimpiadas o de fútbol. Un tema complejo podría ser hablar, como ya mencioné, sobre víctimas del conflicto armado. Cuando tenemos estos dos balances, vemos que si trabajamos temas simples, nuestra audiencia potencial es más amplia, más grande. Ahí en este momento podría haber muchas personas interesadas en los Olímpicos. Y si trabajamos temas más complejos o más delicados, pues la audiencia se reduce. Esto es importante tenerlo en cuenta porque también lo podemos conectar con la manera como comunicamos la información visualmente. Entonces, si utilizamos técnicas o herramientas que sean más generales, al final van a explicar a menos profundidad, pero si explican a más profundidad es posible que sea menos general y por tanto vamos a adecuar nuestras herramientas de comunicación visual. Acá vemos algunos ejemplos de tipos de visualización, desde las más simples hasta las más complejas. Las más simples o las más comunes, las barras es una muy buena opción para empezar a trabajar prácticamente cualquier historia con datos. Y luego existen otras muchísimo más elaboradas en las que podemos tener mapas de múltiples dimensiones o redes, en fin. Pero con estas hay que tener algún cuidado adicional y es que al ser herramientas visuales menos comunes, si bien pueden explicar más, también podemos caer en el error de confundir a la audiencia porque no saben interpretar correctamente los gráficos. Tenemos también otro balance, podemos trabajar con pocos datos o podemos trabajar con muchos datos y esto representa diferentes retos. Entonces, algunas recomendaciones para contar historias con datos. Es importante humanizar la información, no subestimar los datos pequeños, son supremamente valiosos. La ausencia de datos es también una historia en sí misma, el hecho de que no haya datos sobre mujeres en los deportes, poblaciones vulnerables que no están contadas en registros públicos, en sí mismo es importante de contar y permiten también jugar con elementos visuales para contar historias. Y sobre todo enfocarse en la visualización de datos. La visualización de datos permite resumir de manera visual todos estos hallazgos que encontramos. Hace un tiempo hicimos una investigación sobre feminicidios en Colombia, de la cual gracias al trabajo de Sandra Suárez, quien empezó a recopilar casos de feminicidios en el país, pudimos reconstruir una base de datos sobre casos de feminicidios que no son contados oficialmente en las cifras de medicina legal. Entonces, con este ejercicio logramos entender cosas como cuáles son los principales perpetradores, las edades de las víctimas, dónde ocurren los asesinatos
Pero desafortunadamente al ver esto se ve como bastante técnico y es difícil llegar a tocar a la audiencia. Entonces, básicamente lo que hicimos en este ejercicio fue preparar una intervención en el Parque Nacional, el lugar donde trágicamente murió Rosalvira Celi, por quien tenemos una ley de feminicidios hoy día, y logramos reconstruir su rostro a partir de las cifras de feminicidios de mujeres durante ese año. Entonces, si hacemos zoom en este cartel grande que imprimimos y pusimos en el Parque Nacional, vemos que su rostro está reconstruido con todos los gráficos de feminicidios más pequeños, como gráficos más pequeños, lo cual representa un mensaje fuerte. Entonces eso es un ejemplo de cómo podemos convertir los pequeños datos en ilustraciones o visualizaciones de datos con impacto. En el otro extremo tenemos las visualizaciones o los análisis de datos que tienen información con grandes volúmenes de información. En este caso analizamos 6 millones de contratos públicos, donde pues básicamente nos preguntamos sobre cuáles eran las banderas rojas o las principales irregularidades en la contratación pública, y toda esta información la condensamos en gráficos más pequeños que nos permiten analizar la información de manera agregada. Podemos saber cuáles eran los irregularidades más frecuentes, en dónde ocurrían, etc. Entonces estos son dos ejemplos de cómo podemos partir o de pequeños datos inexistentes o de grandes datos inexistentes para encontrar historias en los datos. Lo más importante para tener en cuenta a la hora de comunicar información a partir de datos es iterar rápidamente. Básicamente, cuando tenemos datos, podemos responder preguntas a partir de visualizaciones de datos. Pero también puede pasar, como veíamos en algunos de los ejemplos anteriores, que cuando visualizamos los datos nos surgen nuevas preguntas. Preguntas como ¿por qué hay un pico en este periodo de tiempo? ¿Por qué hay información faltante? Que hace que busquemos nuevas fuentes de información. Entonces, al aplicar este círculo virtuoso, podemos básicamente encontrar nuevas oportunidades para nuestras investigaciones. Recuerden que en datasketch.co pueden encontrar herramientas para hacer precisamente esta búsqueda de información y herramientas de visualización para entender las historias detrás de sus propios datos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.